noticia terrible, una noticia dramática de último minuto y que se encuentra en pleno desarrollo. Tú, Julia, ya lo decías, un accidente fatal que dejó con resultados de muerte a un joven que venía en una motocicleta. Por favor, miren las imágenes, son impactantes, son sorprendentes. Una motocicleta que quedó incrustada en la rueda de este vehículo. Nosotros, muchachos, estamos en el sector de Cachagua. ¿Cómo sucedió este accidente? La moto venía desde la zona sur al norte, iba subiendo, iba camino a Zapallar, cuando choca con este vehículo que venía del oriente, venía desde un condominio bajando en un cruce, que la verdad han ocurrido diferentes accidentes, me comentan acá los vecinos, un cruce que la verdad ha provocado hartos problemas. Y por favor miren la imagen, esta moto que quedó incrustada en el vehículo. Se trata de un joven, no tenemos mayor información. Sí es una persona joven que venía en esta motocicleta. Yo estoy, muchachos, con una persona que vio absolutamente todo. Esto ocurrió hace aproximadamente 20-30 minutos, no más. Yo estoy acá con mi amigo que es conserje del condominio de al frente. Como yo les digo, él escuchó, él vio absolutamente todo. Si nos puede explicar un poco cómo sucedieron los hechos, qué pasó en este lugar. Mira, lo que sucedió fue que el joven venía del sector sur hacia norte, sí, y la señora que iba conduciendo el vehículo no se percató de él. Tenía un disco pare que no respetó prácticamente y no revisó a sus costados si es que venía alguien. El cabro tocó la bocina y no pudo hacer nada más. No le dio tiempo ni para reaccionar. Y fue el choque. Falleció en el impacto, falleció al tiro. La persona que iba en el vehículo, muchachos, era una señora, ¿no?, que venía con menores de edad, parece que eran sus hijos, ¿no? Ella se bajó a tratar de socorrerlo a este joven, ¿o no? Bueno, como también me encontraba y le dije que no lo hiciera porque es protocolo, pero ella dijo que era médico, así que lo que tenía que hacer, ella ya lo sabía. Al mismo tiempo se dio cuenta al tiro que el cabro ya había fallecido, no tenía signo vital. ¿Han ocurrido hartos accidentes, tú me comentabas, en este cruce, o no? Sí, han ocurrido en cierta parte, sí, hartos accidentes durante el verano, más que nada. Esta temporada ha sido el caos total. Y también allá hace poco atropellaron a un cabro en el cruce que viene. Y para nada, bueno... De hecho, ¿tu nombre cuál es, perdón? Marco. Oye, Marco, lo que dice Marco es sumamente importante porque, claro, me llama la atención, me señalas que ha sido una temporada que ha sido como del caos. Nosotros, muchachos, estábamos saliendo de la playa de Zapallar, bueno, cuando estábamos realizando el móvil, y veníamos ya rumbo, ya camino a Santiago. Esto es el sector de Cachagua. Nosotros escuchamos un carro de bomberos, escuchamos una ambulancia, hicimos un pequeño seguimiento y lamentablemente nos encontramos con esta imagen. Es un poquito antes de llegar a la laguna. Porque, claro, nosotros estamos en Cachagua a la entrada de Zapallar. Sí, como se encuentra a la entrada de varios condominios, el flujo vehicular de los santiaguinos o de los vacacionantes ha influenciado mucho. Claro. También el tema de la pandemia no ha cesado tampoco. La gente llega, ¿cachai? Como accidentes aquí han habido durante el día, quizás en la noche puede haber sido peor, gente con alcohol, no respetan nada, ni siquiera señalizan cuando van a viar. Casos así son los que producen accidentes como estos. Para que se hagan una idea, muchachos, acá el flujo es sumamente importante de vehículos porque, como yo les digo, estamos en Cachagua en la entrada de Zapallar. Imagínense el movimiento que hay, sobre todo ahora en verano, Julia. Ahora, según entiendo por tu ubicación, lo que tienes al frente, con el dominio al frente, es Costa Cachagua, ¿no? Costa Cachagua es el condominio al frente. Ya. Sí, Julia, de hecho, efectivamente, el auto, esta señora que venía a bordo del vehículo, venía bajando, claro, de Costa Cachagua ya impactó, porque tenía un signo pare ya en todo caso. Estás cercano más hacia Laguna, donde viene una subidita y una curva general que te impide la visibilidad. Y por otro lado, la salida de ese condominio, hay varios condominios en ese sector. Entonces, se hace bien complejo la visibilidad de ver quién viene desde Laguna hacia Zapallar. Te adelantaste, Julita, porque era la pregunta. Pablo, la visibilidad cuando el conductor enfrenta la señal pare hacia ambos costados, ¿está dificultada? La primera pregunta. Y la segunda dice relación si hay alguna restricción de velocidad en la zona. No hay una prescripción de velocidad en la zona. Lo que sí que había un signo pare saliendo de la entrada, de la salida del condominio Costa Cachagua. Había un pare, o sea, lo que me decía acá Marco, el testigo, el que vio absolutamente todo, que esta persona tendría que haber detenido, tendría que haber frenado, ¿no? El joven de la motocicleta tenía vía libre.
podía seguir avanzando. Sí, el que cometió el error fue quien no frenó. Sí, pero la pregunta mía muchacho, es... mira, de hecho, hace cosa de segundos, lamentablemente, llegó la familia de la víctima. La verdad, es terrible todo lo que pasó. Está todo en desarrollo, muchachos. Sí, una situación súper dolorosa, hay que dejarlos tranquilos, Pablo, porque es una situación que nadie le gustaría vivir en estos momentos y hay que respetar su intimidad y el dolor que están enfrentando en este minuto. Veíamos estacionado un camión, ese camión estaba ahí, es que es para tratar de explicar un poco la visibilidad, o ese camión se instaló ahora que ya se produjo el accidente. Por lo que tengo entendido, Julita, este camión se instaló hace cosa de minutos, el camión que está ahí en la esquina. Voy a tratar de poder hablar con el teniente que me dijeron que venía en camino, ¿ya? Sargento, el teniente... Perfecto. Ya, vamos a retomar contigo, perfecto, sí. Pablo, con esta información de último minuto. Nuestras condolencias a la familia que en este momento se debe estar conociendo esta lamentable noticia. Es un cruce, tal como lo decía usted, general, usted vivió en la zona, lo conoce bien, que antes tenía muy pocos condominios, pero en los últimos años hay varias entradas de condominios que tienen unas vueltas, unos pares. Justo viene una curva desde Laguna hacia la zona de Cachagua, Zapallar, que es bien pronunciada. Entonces, para los que van saliendo de ciertos condominios, es súper difícil poder ver bien si vienen autos en ambos sentidos. Esa era la pregunta, porque el conductor, cuando tiene complicaciones de visibilidad, sobre todo si hay una curva, sí, dificulta la maniobra. Y no hay que olvidar nunca de que uno tiene que detener el vehículo cuando enfrenta una señal pare, tiene que detener el vehículo y no hacer lo que hace, valga la redundancia, frente a un Seat Paso, que uno disminuye la velocidad. Acá hay que detenerlo, mirar hacia ambos costados, tener vía libre y hacer el ingreso a la calzada. ¿Pero qué corresponde acá, Paola, tú como ex ministra de Transporte? Estamos viendo que Marcos, el conserje del condominio al frente, decía que constantemente habían accidentes. O sea, eso te indica que ese es un cruce que es peligroso. Quizás poner un semáforo que funcione en época estival, donde hay más gente que circula por ese sector. Bueno, efectivamente, primero hacer un llamado para extremar las medidas. La verdad es que con mayor afluencia de vehículos en las carreteras de nuestro país, pensemos por ejemplo en las pasarelas. Muchas personas cruzan imprudentemente en la pasarela porque no tienen acceso tan expedito. Se dan estas situaciones, la vía en general que estamos conversando tiene una sola pista en cada sentido. Entonces tampoco hay la posibilidad incluso de poder tener una berma muy amplia para poder tomar un desvío en el caso de un adelanto inadecuado o en el caso de ir hacia un choque por alcance. Entonces también hay que tener cuidado en las vías, no solo autopistas, sino también vías que son caminos urbanos, pero que evidentemente tienen que tener estas precauciones las personas. Ahora, ¿qué sucede? Cada vez que hay un desarrollo inmobiliario, y eso pasa no solo en este caso en un sector más rural, sino también en las ciudades, los proyectos tienen que presentar todo un entorno vial. ¿Eso qué supone? Tienen que ver si va a haber un semáforo, discopare, si van a tener que hacerse algunos cambios estructurales en las vías, y eso forma parte de la presentación del proyecto. Y ahí se evalúa y por lo tanto se exige a la inmobiliaria que cumpla con toda esta vialidad que vimos que existía al entrar. ¿Qué sucede? Que con posterioridad esa vialidad debería ser evaluada, porque cuando las medidas no son suficientes y tenemos estos puntos oscuros donde se producen mayor cantidad de siniestros de tránsito, evidentemente hay que tomar medidas adicionales. Es que además son condominios que partieron pequeñitos, de pocas casas o pocos departamentos, y fueron creciendo muchísimo. Y se instaló uno al lado del otro. Entonces lo que se presentó cuando se formó el primer condominio que está en ese sector no tiene nada que ver a la realidad que hoy día hay frente a los condominios que están hacia la playa o hacia el cerro, como quien dijera. Así es, y en ese sentido la normativa nosotros esperamos que mejore bastante. Hay una nueva ley que es la ley de aportes al espacio público que busca precisamente tener mejor medición de los flujos de vehículos para poder ir tomando estas medidas y también teniendo un carácter más dinámico que le permita ir modificándose en la medida que se va requiriendo. Entonces creo que ahí también va a haber un aporte práctico cuando esa ley esté plenamente aplicable en los distintos proyectos que se van a desarrollar. Ahora, la verdad es que la compensación respecto de obras residenciales de este tipo en materia vial todavía es súper pobre. O sea, uno ve no solamente casos en la quinta región, aquí también hay comunas en expansión. Pongo el caso de Huachuraba, que es como el símbolo quizás ya de una suerte de demografía un poquito desbordada en términos de proyectos inmobiliarios. Y la compensación vial
todavía es poca, es escasa. O sea, se hace un conjunto de casas o de residencias o de edificios de mediana altura y la ley te obliga a, digamos, a compensar vialmente con una pasarela pequeña o una salida, una calle muy angosta que no permite absorber todo el flujo del tránsito. Y también, corrígeme tú, Paola, respecto de la ley, que también se la saltan desde el punto de vista nominal, es decir, hacen una casa menos para no tener que cumplir con la compensación vial que requiere el proyecto. Ahora, ese camino desde Laguna hasta Zapallar es un camino de muchas curvas general, o sea, un camino complejo, como decía Paola, no tiene una berma importante, es un camino que hay que, muchas veces la gente cree conocer lo mejor de lo que lo hace y van a exceso de velocidad, es un camino traicionero, como digo yo. Incluso las curvas, las pendientes hacen de que los vehículos tomen mayor velocidad, ¿cierto? Si no tienen el control. Y tú dices algo que es muy cierto. Los condominios, cuando se han ido construyendo con acceso a las vías principales, y eso implica, ¿cierto?, una pérdida de visión muchas veces cuando tú enfrentas esa calzada que es la principal. Entonces va de la mano con lo que está diciendo Paola, o sea, tiene que haber un estudio que pueda certificar de que todo se está haciendo de manera correcta y evitemos los accidentes de tránsito, sobre todo. Es como que se va armando como un Tetris, porque de repente pasa una ciclovía que meten entre medio de una salida a un condominio, entonces finalmente no es culpa de quienes transitan, sino también del proyecto que se pensó para ese sector y que ha ido siendo modificado y no con lo que se necesita. Al extremo que tú le quitas al cerro, le haces pendiente y lo haces plano para poder instalar un condominio. ¿Sí? Claro. Solo brevemente para contestarle a José Antonio, primero decir que efectivamente hay que ver un tema de qué se puede y no se puede construir en un terreno, porque ahí hay muchas veces, y lo hemos visto, ha aparecido en la prensa, ocasiones en las cuales se autorizan proyectos que no deberían haber sido autorizados, ya sea porque hay que proteger el borde costero, ya sea porque hay que proteger otras áreas que evidentemente no dan lugar a que se autoricen construcciones de esas características. Pero ya una vez autorizado, si cumple con toda esa normativa, esta ley de aporte al espacio público va a contribuir a que se compense de una mejor forma, porque hay una compensación no solo ahora en la vialidad directa, sino también va a haber una compensación a nivel regional y local, para poder contemplarla ahí como una forma de que la ciudad también se vea beneficiada. Pero ¿de qué tipo de compensación estamos hablando? ¿Área verde? Estamos hablando de un porcentaje de áreas verdes, pero también de compensación económica directa para que se puedan financiar proyectos específicos por parte de los municipios. Entonces le da un abanico de posibilidades para que puedan existir esas compensaciones. Esa ley no está vigente aún porque falta un par de reglamentos, una parte se postergó de hecho, pero es una ley que fue trabajada transversalmente, me tocó participar en ella y creo que va a ser un avance. Entre otras cosas, prevé dos principios. Uno, que es la universalidad, que es decir, por ejemplo, si es una bomba de benzina, un jardín infantil, toda obra nueva va a tener que compensar en su justa proporción. Claro, respecto a la inversión. Exactamente. Y en segundo lugar, la predictibilidad, es decir, tratar de, antes de que ocurran este tipo de situaciones, poder tomar los resguardos para que pueda ser aplicable la ley. Universalidad, predictibilidad, ley de aporte al espacio público. Una noticia de último minuto que nos contaba Pablo Jutrovich desde la comuna de Zapallar. Nuevamente le enviamos a la familia de la persona que resulta fallecida en este accidente nuestras condolencias y a manejar con cuidado, siempre, sobre todo en la época de verano.